Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Dice así la pregunta: ¿depende la comunidad política de valores fundamentales? Las democracias actuales no se fundamentan ya en un intento de ser fieles a Dios y a su alianza, en tanto que ordenamientos religiosos neutrales actúan respetando la dignidad de la persona humana y los derechos individuales de libertad que se basan en la libertad religiosa y de expresión. Las nuevas formas estatales no pueden renunciar a principios morales fundamentales, aquellos que en definitiva defienden y proponen las convicciones religiosas. El aprecio que se tributa en nuestros días a la persona humana y a sus libertades se pudo desarrollar únicamente gracias al cristianismo, que fue el que liberó al ser humano del sometimiento absoluto a la comunidad política. En el cristianismo se espera del Estado que acepte y proteja a cada persona por lo que es. Además, se espera que haga frente al relativismo de los valores y que asegure jurídicamente los valores religiosos y morales. Bueno, lo que afirma este punto. Las democracias actuales, por lo menos muchas de ellas, por desgracia, tienen un concepto de laicidad que aparece, o sea, que se presenta como incompatible a fundar los valores en Dios mismo, cosa que es absurda, porque bueno, somos conscientes de que existen, por ejemplo, algunas constituciones democráticas que afirman que Dios es el origen último, que el que sustenta pues la razón de ser del Estado y la razón de ser de las leyes que buscan un bien común. Pero bueno, digamos que mayoritariamente en Europa, por lo menos, se entienden que la comunidad política, bueno, no tiene que entrar en el hecho religioso, que es religiosamente neutral y que, bueno, lo que tiene que hacer es, sobre todo, preservar los derechos de la persona humana, entre ellos la libertad religiosa y de expresión. Bueno, digamos que partimos de este hecho, de que hay un cierto concepto de laicidad equivocado, que en vez de entenderlo, ¿no?, pues como una aconfesionalidad, que por otra parte la aconfesionalidad, el no tener una confesión religiosa concreta, no es incompatible con que se reconozca en Dios el origen y fuente última, ¿no?, de todo bien, y el origen, ¿no?, de toda autoridad. Bueno, es verdad que en Europa estamos bajo ese concepto equivocado de laicidad, que es una laicidad que excluye el hecho religioso de la vida pública. Y en nuestro contexto, bueno, pues en lo que principalmente centramos la atención es que, por lo menos desde ese concepto, se respete plenamente el derecho a la libertad religiosa y de expresión, ¿no? Ahora, es importante, fijaros bien, es importante que caigamos en cuenta de que una democracia sin valores va a correr el gran riesgo, de convertirse en un totalitarismo visible o encubierto. La democracia necesita de la virtud si no quiere ir contra todo lo que pretende defender y estimular. Si se entiende la democracia meramente como un sistema digamos, de repartirse el poder para no pelearse, no, o sea, a ver, la democracia requiere de la virtud, no es únicamente un sistema de reparto de poder, requiere de la virtud, porque de lo contrario, la democracia y el relativismo, cuando se identifican, cuando alguien tiene un concepto por democracia, ¿no?, entiende pues el que no existen valores objetivos, sino que todo depende de lo que la mayoría piense, pues entonces, a ver, si uno identifica democracia con relativismo, entonces ese es el fin de la democracia. Y hay que decir que no es el relativismo el que ha dado a luz a la democracia.
Más bien el relativismo es el que puede destrozar la democracia, y quizás la está destrozando, porque muchos confunden democracia con relativismo. Y a ver, la democracia no da la verdad, no da la razón. O sea, la mayoría no da la razón. La mayoría no supone la verdad. Supone el poder, tener el ejercicio prudente del poder, pero no otra cosa. Entonces, ojo que aquí esto es importante, el que no se confunda lo que es el sistema democrático, pues para poder regir una comunidad política, con una no existencia de valores objetivos, más allá de lo que la mayoría reconozca o deje de reconocer. Y citando a Chesterton, que tiene esas grandes intuiciones, ¿no? Él venía a decir que una democracia, un sistema político, tiene que al mismo tiempo también que reconocer, ¿no?, en su fundamento último el sentido sagrado de la vida, ¿no? Decía Chesterton que la base del cristianismo y de la democracia es que el ser humano es sagrado. Ojo, eso es la base del cristianismo y de la democracia, bien entendida. El ser humano es sagrado. No hay fundamento para la democracia, excepto en el dogma del origen divino del hombre. Por eso es tan importante la democracia, porque el hombre tiene un origen divino, y por eso de un hombre un voto es algo sagrado. Y continuaba Chesterton con sus genialidades, ¿no?, cuando decía que la democracia no tiene sentido si nada tiene sentido. En el relativismo la democracia no tiene sentido. La verdadera democracia consiste, decía Chesterton, en que cada silla sea un trono. Cada silla tiene que ser un trono, porque le reconocemos la plena dignidad a la persona. Por eso fijaros bien que estamos aquí en este punto 202 fundamentando filosófica y religiosamente la dignidad, ¿no?, de la comunidad política, igual que también la comunidad política tendrá que asegurar jurídicamente, ¿no?, los valores, el derecho a la expresión de los valores religiosos y morales. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 203. ¿Dónde reside el poder político? Y responde: si la persona humana es el valor fundamental de la comunidad política, por tanto es también la única legitimación del poder político. El poder político no es sólo el capricho individual de un gobernante que crea ser el único responsable de todo, sino que es más bien el poder de una soberanía legitimada por el pueblo. Los gobernantes, al igual que las personas humanas que los legitiman, son capaces de verdad gracias a su razón, y pueden reconocer en conciencia no solo los valores, sino también a Dios, que es quien garantiza que el bien sea absolutamente bueno. La doctrina
social católica rechaza el escepticismo general, que difunde que la verdad y los valores globales del ámbito moral no pueden ser reconocidos. Bueno, la pregunta era, ¿dónde reside el poder político? ¿De dónde viene esa soberanía? A ver, entonces nosotros decimos, ¿no? En nuestra concepción creyente, o sea, la soberanía viene de Dios. Acordaros de la frase de Jesús a Pilato, ¿no? Cuando Pilato le dice, tú no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida o para respetártela. Y Jesús no se lo niega, le dice, tú no tendrías ningún poder si no te hubiese sido dado de lo alto. O sea que Jesús está reconociendo que la autoridad, en el fondo, tiene su sustentación, esa soberanía en la autoridad, en el poder de Dios. Ahora bien, es verdad también que en nuestras sociedades, ¿no? En nuestras sociedades, digamos, laicas que han en sus constituciones, de una manera generalizada, han comenzado por quitar el nombre de Dios, etcétera. Una otra manera de reconocer también cuál es la fuente de ese poder político, es decir que en el fondo, como dice aquí, que la soberanía, o sea, que la soberanía viene de una delegación del pueblo, porque cada uno de los miembros de ese pueblo, cada una de las personas que conforman la comunidad política, tiene una dignidad inviolable que en el fondo ha sido dada por Dios. Luego, digamos, otra manera de reconocer lo mismo por otro camino, una manera es de decir, a ver, ¿de dónde viene la soberanía del poder político? Viene de Dios. Bien, otra manera de decirlo, en un contexto de secularización, es decir, viene por delegación del pueblo, sí, pero la dignidad de cada miembro de la comunidad política, esa dignidad, ¿quién se la da? Se la da Dios directamente. O sea, es Dios el que al crearnos, al dignificarnos, hace que cada uno de nosotros tengamos, ¿no? Pues ese ser reyes, esa autoridad que para organizarnos delegamos en unos gobernantes, en un poder político. O sea, vamos a decirlo claramente, que sea reconociendo directamente que la soberanía del poder político viene de Dios, o que viene por una delegación del pueblo, en el fondo es reconocer lo mismo por dos caminos distintos, porque la dignidad del hombre, de los votantes, de los miembros de la comunidad política es dada por Dios. Lo que sí que es un cáncer que hay que combatir, es lo que dice este punto 203 al final, que el relativismo o el escepticismo, o como queramos llamarlo, pues eso es la carcoma de toda comunidad política, porque claro, si no hay una verdad objetiva, si jugamos al el escepticismo, el relativismo, entonces el gobernante se siente él como, claro, si no hay una verdad objetiva a la que yo tenga que servir, pues entonces soy yo el que tengo que definir la verdad. O sea, tengo que hacerlo todo en base a mi subjetividad. Claro, cuando no hay una verdad objetiva a la que yo tengo que adecuarme, me constituyo a mí mismo, pues vamos, me constituyo en Dios. Porque yo soy el que voy a definir qué es la antropología, voy a ser el que defina qué es el matrimonio, voy a ser el que defina qué es la educación, qué es la familia. Claro, o sea, el cáncer tremendo es el del escepticismo, el del relativismo, que es un peligro tremendo, porque claro, eso hace que aquellos que ejercen el poder político, al no reconocer una verdad objetiva que tienen que buscar, que tienen que respetar, a la que tienen que adecuar sus leyes, a las que tienen... No, pues claro, entonces ellos son los que están autoconstituyéndose, aunque no lo digan explícitamente, aunque obviamente eso no se diga, pero de facto están ocupando el lugar que solo Dios tiene. El que niega que existe una verdad objetiva, sí, claro, no existe una verdad objetiva, y la verdad eres tú, ¿no? Eres tú.
Bueno, como veis, un punto importante. Aquí hay una cita de San Agustín tremenda. Dice: los imperios, cuando les falta la justicia, ¿no se convierten entonces más que en una banda de ladrones? Menuda frase de San Agustín. Está aquí puesta, al costado de este punto 203 que estamos aquí comentando. La vuelvo a leer. Los imperios, cuando les falta la justicia, ¿no se convierten entonces más que en una banda de ladrones? Es una pregunta retórica que dice, es que de facto es lo que ocurre, ¿no? Cuando no hay una verdad objetiva a la que servir, pues claro, al final pues configuro todo para que me sirva a mí, a mi ideología, a mí. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 204. Aquí pasamos de la mística a la doctrina social de la Iglesia. Punto 204. ¿Cuánto debe la democracia a los antiguos griegos? Y responde: mucho, y no solo la palabra, que es de raíz griega, demos, que significa pueblo, y kratía, autoridad. No obstante, con frecuencia se vincula el origen de la democracia exclusivamente a la antigüedad griega. Aun dejando al margen que sólo podía votar una cuarta parte de la población de entonces, los griegos libres eran los que votaban, todos los filósofos y hombres de estados griegos consideraron además a la democracia como un sistema inferior a la monarquía y a la aristocracia. Su ideal fue el de un rey filósofo, alguien que fuera capaz de reconocer el bien común político mejor que la masa ciega. El valor fundamental de la persona humana, sin embargo, no estaba aún presente en el pensamiento político de la época. Bueno, es una reflexión sobre, digamos, cuánto debemos a la visión precristiana de los griegos. Supongo que conocéis aquellas reflexiones, ¿no?, hechas por Benedicto XVI cuando en uno de sus viajes visitó el Parlamento alemán, y en el Parlamento alemán él dijo cómo la cultura de Europa nació del encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma, del encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico romano. Alguien, para resumir esto, dijo: Europa nace sobre tres colinas: la de la Acrópolis de Atenas, la del Capitolio de Roma y la del Gólgota de Jerusalén. Europa nace de tres colinas: la Acrópolis, el Capitolio y el Gólgota. El encuentro entre la revelación de Dios
al pueblo de Israel, y desde Israel al mundo entero, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico romano. Bueno, es importante, ¿no?, tener esta reflexión de Benedicto XVI, que es muy potente, ayuda mucho, ¿no?, a tener una visión integral de todas nuestras raíces frente a esta tendencia actual de pretender nosotros construir el pensamiento del futuro sin estas raíces. Ese es el ridículo. Este es uno de nuestros dramas, ¿no?, pretender un futuro sin pasado, ¿no? Bueno. Ahora, también es importante no idealizar el pasado, porque aquí una cosa que dice este punto 204, ¿no?, del DOCAT es, a ver, que no es cierto que los griegos pues viviesen esa democracia en el sentido que hoy en día, ¿no?, de una manera políticamente correcta se entiende, ¿no? Para empezar, que solamente votaban allí una cuarta parte de la población, que las clases sirvientes, etcétera, no votaban. Eso para empezar, ¿no? Y además ellos, aunque recurriesen a la votación entre las clases, digamos, más cultas, ellos entendían, fíjate bien, ¿no?, entendían que aquello no dejaba de ser un mal menor. No dejaba de ser un mal menor, porque incluso venían a decir que el ideal sería que hubiese un rey que fuese culto y que gobernase conforme a la verdad, conforme a la razón. Sería el ideal. Claro, como ese ideal no terminaba de realizarse, porque comprobaban que las pasiones humanas al final determinan pues el gobierno de los pueblos, pues dice, bueno, vamos a votar entre nosotros, por lo menos pues, igual con esto tenemos un mal menor, porque entre todos igual compensamos nuestras pasiones. Cada uno tiene sus intereses y pasiones, y entonces si votamos todos, o por lo menos una parte importante de Atenas, pues igual estamos evitando que la pasión de un gobernante destruya las cosas. Pero ellos decían, el ideal sería que hubiese un rey sabio. El ideal sería que existiese alguien capaz de regir el mundo conforme a sabiduría, conforme a verdad, ¿no? Muy interesante este pensamiento de los griegos, muy interesante, porque en el fondo con ellos están implícitamente reconociendo lo que es la ley natural, lo que es el hecho de que la verdad por sí misma tiene consistencia, que no somos nosotros los que la damos a luz, que no son los votos los que dan la verdad. A ver, la verdad no nace de que la mayoría la haya votado, no, la verdad estaba antes de la votación. Luego, interesante esta reflexión, muy interesante. Bueno, sobre todo lo que es importante es entender que a Grecia le faltaba algo muy clave, y es el valor fundamental de la persona humana, de la dignidad de la persona humana, de que la dignidad la da no la cultura. Esta persona, ¿cuánta cultura tiene? Entonces, según la cultura que tenga, puede votar o puede no votar. Bueno, claro, es que Grecia no se daba cuenta de que la dignidad la da el ser imagen y semejanza de Dios. El genio personal, tiene la misma dignidad una persona que no tiene cultura que la que tiene máxima cultura. Tiene la misma dignidad. Eso Grecia no lo había entendido. Ahora, sin embargo, por nuestra parte, ¿qué es lo que hoy en día habría que matizar? Pues el que entendamos que aunque una persona sin cultura tiene la misma dignidad que el mayor de los sabios, eso no quiere decir que tenga el mismo criterio. Tiene la misma dignidad, pero no tiene la misma capacidad. Entonces, de ahí a endiosar la democracia pensando que la verdad la da la mayoría, pues es un absurdo. Aquí, por lo tanto, este discernimiento de las cosas es muy importante. De ahí que alcanza una máxima importancia aquella reflexión de Benedicto XVI, ¿no? A ver, que tenemos que encontrarnos desde tres colinas, desde la Acrópolis, desde el Capitolio y desde el Gólgota. Tenemos que encontrarnos desde ese encuentro de la razón, ese esfuerzo de Grecia por razonar, ese esfuerzo de Roma en su cultura por ordenar el pensamiento jurídico,
y ese don de Jerusalén en el que nos abrimos al mensaje revelado. Esas tres cosas tienen que encontrarse, ¿no?, para entender correctamente lo que es la democracia. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.